Radio Sol está presentando La República de las Letras. Todo comenzó el día que Quinzacara dijo que quería escribir una novela. Tal vez no comenzó en ese preciso momento y tal vez en realidad no comenzó nunca. Pero lo cierto es que Quinzacara quería escribir una novela y me lo dijo muchas veces. El resto ocurrió como la mayoría de las cosas, sin que entendiéramos muy bien el mecanismo secreto que se hurga allá al fondo, donde todos los objetos toman la imagen de un rompecabezas imposible, donde hay piezas que no están hechas para encajar con nada, donde a veces una pieza puede ser todo el laberinto. Muy buenas noches, nos encontramos en una nueva edición de La República de las Letras Antofagasta, con esta novela ópera prima de un escritor antofagastino, Jorge Cifuentes, y el nombre de la novela, Geometría del Desastre. Nos encontramos con los habituales, Bernardo Cienfuegos. Hola, hola. Y Francisco Javier Bravo. Hola, muy buenas noches. Francisco, que además ayudaste en la edición de la novela, ¿no? No, o sea, directamente la edición de la novela estuvo a cargo de María Constanza Castro y Benjamín Guzmán. Yo solamente apoyé, digamos, como los últimos detalles que ya fueron problemas de diagramación, edición, difusión y sobre todo difusión. Bueno, digamos que esta es una novela publicada este año de un autor antofagastino, Jorge Cifuentes. Jorge, que es parte de nuestra república, que ha estado en varios de nuestros programas. Jorge es un escritor y profesor, y además ahora estudia psicología acá en la Universidad Católica del Norte, que en el 2013 publicó un poemario, Epifanía del Espanto, y que, esta se trata de su primera novela, y representa, o de algún modo nos trae o pone en escena, la literatura contemporánea en Antofagasta, ¿cierto? Que alguna vez tuvo en sus manos Sabela con su novela Norte Grande. Bahamonde escribió puros poemas, ¿no? Tengo entendido que sí, no. O algunos relatos breves. Mario Bahamonde, sí. ¿Y Ruta Panamericana? Sí. Bueno. Que son secos. Sí. Ya. Y luego, ¿qué novela más hay escrita por un escritor antofagastino? Norte Grande, ¿y cuál más sería? Escritor antofagastino tenemos como referente. Bueno, a Rivera Letelier, a quien no hemos convocado a nuestra república. Sí. Somos un poco veleitos. A Patricio Jara. El Pato Jara. Claro. El Rodrigo Ramos Bañados también. Rodrigo Ramos. ¿Público novela? Rodrigo Ramos sacó su última novela hace muy poco que se llama Pinochet Boy. Sí. Que según he escuchado comentarios está bastante interesante. Sí, yo tuve en mis manos también en Amazo. Y yo leí Pop. De Rodrigo. Pop no, de... Sí, Rodrigo Ramos que escribió Pop y Patricio escribió Antipop. Sí. Que lo tengo. Bueno, en este contexto, y vamos a tratar, porque la idea de traer este autor Nobel, ¿cierto?, entre medio de estos clásicos que solemos hacer acá en la República, es un poco también traer a la palestra esta... un poco de modo bastante modesto, cómo se desarrolla un poco la literatura acá en Antofagasta. Oye, Francisquito, cuéntanos de qué se trata Geometría del Desastre. Geometría del Desastre nos narra la historia de tres amigos, ¿cierto? Tres personajes que viven sus motivos de vida, digamos, en torno a la literatura, ¿cierto? En torno a lo que es la reflexión de la literatura y lo que propone y convoca terminar una novela, ¿cierto? Que muchas veces el desafío de cada escritor, que es terminar lo que estoy escribiendo. Me gusta la reflexión que hace Jorge en torno a este tema, que finalmente es lo más difícil. Uno se junta muchas veces, ¿cierto?, en grupos de amigos y todos muestran su novela, cuentan su idea, ¿cierto?, que han avanzado, pero nos cuesta mucho, digamos, terminar y ver el producto, digamos, ya finito. Dentro de lo que yo rescato mucho, ¿cierto?, es el concepto de la resistencia. Sí, él habla de la literatura. Está en la portada. Que está en la portada, que de hecho cabe mencionar que está diseñada por Marco Franasovich. Un saludo a Marco también. Tengo sentimientos encontrados aquí porque conozco a Jorge, porque hemos hecho muchos conversatorios también en torno a la novela, entonces lo veo también desde una parte subjetiva y objetiva. O sea, subjetivamente es difícil escribir una novela, ¿ya? Esta es una novela, como tú dijiste, una ópera prima, donde
Yo creo que estamos más cercanos al género de la autoficción, que es un género que se ha explotado bastante en Chile y en la literatura en general. ¿Ah? Y Sí, que, porque es bien autobiográfica la novela, ¿no? yo creo que yo creo que toda novela es autobiográfica. Depende cómo la disfrace, ¿cierto? Depende cómo Sí, pero yo creo que Flaubert no era Charles Bovary. O quizás sí. Yo creo que sí, yo creo que hay bastante de travestismo. Claro, lo que pasa de... es que... Sí, o sea, no era Charles, era Emma. ¿Ah? En realidad Flaubert era Emma. Lo que pasa es que en la medida que uno va conociendo los autores del libro, su vida, sus historias más personales, también uno va encontrando todas las similitudes de esto. A mí me pasa que yo estudié pedagogía con Jorge y reconozco muchos guiños de él como persona en los personajes, o sea, estos alter egos que se van creando para poder armar este constructo. Estos heterónimos, Sí, como diría Fernando heterónimos. Pessoa. No, y bueno, hemos discutido con Jorge, no le gusta mucho la comparación, pero yo sentí como un guiño mucho de los detectives salvajes. De Bolaño. Sí, que son estos personajes que viven en torno a la literatura, pero que en el fondo viven como en un limbo donde no hay historia. ¿Qué hacen Sí, estos porque personajes? sí, como que ¿Cierto? no hay una construcción. No hay una claridad, digamos, en torno a qué hacen los personajes o qué edad tienen, ¿cierto? Sino que me quedan como impresiones, me quedan sensaciones y eso también me gusta, ¿cierto? Que la historia no esté acabada, sino que yo tenga que ir como imaginando todo este universo. Además, tomemos en cuenta que todo este universo está situado justamente en Antofagasta. Claro, y en el centro. Es muy territorial. Claro, es muy territorial, ¿cierto? Y puede que juegue en contra cuando hablamos ya de dimensiones universales, ¿cierto? Yo creo que eso muchas veces causa problema en algunas novelas. No creo que se logre el sentido cuando es demasiado local. Creo que le falta un poquito más de universalidad a la construcción. Claro, ahora no es que no se entienda, espacio. Claro, no es que no se entienda, por ejemplo, que estaban en una calle que es un barrio rojo. Un barrio rojo, básicamente. Pero tiene harto guiño, hartas explicaciones que eso sucede, o sea, que están en un local, en otro, que los diferencian un par de cuadras de diferencia, y transitar que básicamente tiene la novela por el centro de la ciudad. ¿A ustedes les parece que efectivamente existió el ímpetu de parte de Jorge? Oye, tenemos que decir que nosotros no conversamos, pero yo por lo menos, ni tú Francisco, has conversado más de la novela de Jorge, porque vamos a ser súper claros, o sea, vamos a ser de repente medio duros, ¿cierto? Nuestro afán por conservar este espíritu republicano que tenemos respecto a las letras. ¿A ustedes les parece que es un poco forzado esta cosa territorial? ¿O que se dio natural? No, yo creo que nace. Yo creo que nace desde un concepto de la identidad. De la identidad también, de cambiar la identidad del norte. O sea, estamos tan, digamos, estigmatizados con figuras como Sabela, como Bamonde, como Hernán Rivera, ¿cierto? Como que parece como que no hubiéramos salido de la pampa. Entonces, cuando llega Jorge y me instala los personajes en el centro de Antofagasta... Una cosa más urbana. Sí, de hecho, mi primera impresión es que esta es una novela urbana. Si tú me dices así como cómo la categorizarías, para mí es una novela principalmente urbana. Estructuralmente no es una novela compleja, tiene 4 personajes. Es un poco lo que hace Vargas Llosa con algunos de sus textos. Con algunos de sus textos, sí. Es que Vargas Llosa es... Sí, es un poco amplio. Claro, sí. Es como un universo amplio. Sí, pero tiene... Vargas Llosa es maravilloso. Claro. A mí me pasa... Historias de la chica mala, su última novela me encantó. Esa no es la última, no, la última es la del Celta. Ah, ya, pero fue Travesuras de la niña mala. Travesuras de la niña mala. Más que recomendable. ¿La leíste tú, no? Sí, buenísima. Qué mala esa mujer. Buenísima. Ahora, yo veo, hay una cosa, siguiendo un poco la línea de Francisco. Hace 20 años prácticamente que en Antofagasta se está tratando de hacer una literatura distinta a lo que fue la época del 60, 50 y algunos inicios del año 70. Y que tiene que ver con este desapego del desierto, desapego de la imagen o de lo semántico que significa estar apegado al polvo, a la tierra y al mar. Imaginario histórico. Y en ese sentido, 20 años de transición, por decirlo de alguna manera, ha sido poco y ha sido complejo por estas figuras que constantemente están saliendo a la palestra, de que, oye, no, lo que importa todavía es el desierto, todavía es este límite entre la vida y la muerte, todavía estas imágenes duras, que el hombre tiene que sobrevivir, siendo que ya en
en este concepto globalizado que tiene, y cosmopolita que tiene Antofagasta, hoy en día particularmente, ya no queda nada o muy poco de eso. Ya, Pero, oye, ya. tenemos harto que hablar, harto que decir de la literatura antofagastina, de Jorge Cifuentes, de Geometría del Desastre, pero los vamos a invitar en esta noche cálida de 1 de noviembre a escuchar un tema. Yo voy a ir primero. Muy bien. Como he hablado poco, estoy cansada, el fin de semana se me viene encima. Y voy a invitar a Zoom de Gustavo Cerati. Seguimos en Radio Sol con la República de las Letras. Esa era mi situación. Vendedor ambulante, consumidor de drogas, trabajador esporádico, escritor esporádico. Todo, menos un escritor que se dedicara seriamente a la escritura. No es que me quite el sueño tampoco. Hay cosas que me preocupan más que tener un puesto miserable en la Feria del Libro, una vez al año. El problema no es ese. El problema es estar en el abismo que separa a los escritores de fin de semana, los que escriben poco y se pasan la vida planeando grandes obras que no llegan a nada. Y por otro lado, los que abrazan la escritura como un destino, los que entienden que la pasión inútil de buscar en la narración alguna verdad sobre el mundo es la única alternativa, que más allá de eso solo está el sonido de la locura y de la muerte. Geometría del Desastre, Jorge Cifuentes, La República de las Letras Antofagasta. Nos encontramos, chiquillos, en una nueva edición de nuestro programa en la Radio Sol 97.7 en esta noche de 1 de noviembre.
Vamos a apagar las velitas y bueno, vamos. Oye, vamos a contar de qué se trata la novela. Vamos a contar, ¿cierto?, que esto es una novela que parte, ¿cierto?, con dos personajes, ¿cierto?, en que uno, que es Quinzacara, le cuenta al otro, Pedraza, que quiere escribir una novela acerca de una mujer cuyo objetivo en la vida es acostarse con 100 escritores antofagastinos. Ahora yo quedé un poco en shock, porque 100, po. 100... ¿Tú dices que es muy poco? No, 100 escritores. Pero te das cuenta. 100 escritores antofagastinos. ¿Habrán 100 escritores pero que, antofagastinos? yo creo que hay 5. Pero hace la aclaración, O sea, yo quedé impactada, pero dije, o sea, está bien, loca, acuéstate con 1000 personas, no sé, con 1000 futbolistas antofagastinos, pero 1000 futbolistas de fin de semana. Pero Alex hace la aclaración en el libro. Pero dice, 100 escritores. Dice ahí, o sea, me gustaría con los muy malos, con los que están ahí entre medio y los que son buenos. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? 100. Que nos imagina, y que lo menciona ahí, no sé, ¿qué pasará en el caso de Letelier? Del Palo Jara, hay una imagen súper potente ahí, así como que dice, se acotarán con los dos juntos al mismo tiempo. Un menage à trois entre Alex y yo. Por eso Jara no va a amar. Claro. No sé, bueno, ese es básicamente el tema, ¿cierto? Bueno, y luego muestra esta ciudad, hay un retrato. Yo lo que rescato y que encuentro súper importante de esta novela es este retrato que se hace de la noche antofagastina en un momento determinado. Ahora yo me pregunto, ¿son así todas las noches antofagastinas, chiquillos? Las mías sí. No, pero... Las mías sí. Francisco Javier, pero tú no sé si ser un hombre serio. No, pero eso también me quedo leyendo. Los domingos no, tal vez. Los domingos son de misa. Los domingos son de misa. Ay, sí, por favor. A misa, todo. Bueno, refiriéndonos, ¿cierto?, a la novela, lo que yo rescato mucho, Jorge, precisamente es la idea de la novela incompleta, ¿cierto?, de este ejército de escritores, porque en un momento lo nombra, ¿cierto?, como estos jinetes del apocalipsis que van como derramando páginas y páginas que finalmente no van a ningún lado y se pierden en el tiempo. Creo que el tratamiento de los personajes se pudo haber profundizado. Deja mucho a la ligera, ¿cierto? Me gusta también el formato... O sea, no mucho, porque a mí me parece, fíjate tú, que Quinzacara y Pedraza, a mí me pasa que hay un dibujo que sí me permite leer. Me permite leer un poco la relación. De hecho, yo tengo una teoría que puede ser súper... antojadiza. Bizarra respecto, que la voy a contar más rato. Pero, ponte tú, me pasa que con el femenino, que es Alex... Ahí yo sí podría golpear a Jorge. ¿Por qué? Porque me parece que primero hay una caricatura, o sea, un poco como casi de flojera de ahondar respecto de... Sí, creo que era un personaje mucho más potente de lo que... O sea, si tú partís diciendo, voy a escribir esta novela de esta mujer que además parece ser muy linda, muy hondera y que además se quiere acostar muy con 100. Enigmática. De hecho, ni siquiera acostar con 100 escritores, yo la encuentro fenomenal. Pero luego se me cae, es como... Una mujer que se quiere acostar con 100 escritores no debe ser muy bella. Si no se acostaría con 100 futbolistas. Pero sí, muy enigmática y muy interesante. Bueno, y, Jorge la describe como ella la describe como ella, pero sí, le falta pero un poco, como que podría haberle sacado más provecho. Sí, se podría haber profundizado más en el personaje. Sí, cuando partió la novela me pareció que Alex era un personaje súper interesante y luego como que se pierde, como que aparece un par de veces, ¿cierto? Haciendo el amor con los personajes, pero luego, o sea, no hay un dibujo. Bueno, y cuenta creo la iniciación sexual de Alex entre medio, como anécdota, ¿cierto? Con este hermano de la iglesia, que esa parte me parece súper interesante, ¿eh? O sea, como este vínculo con lo religioso, pero no va a la cosa, porque cuando la gente hace vínculos o guiños a lo religioso, suele ir a no sé, a esta cosa típica de la iglesia, del templo católico, la imagen religiosa, el sacerdote con su voto de celibato. Acá no, acá lo vincula con alguien de la iglesia protestante. 30 años mayor. 30 años mayor, sí. A mí me pareció altamente erótica, fíjate. Es que a ti todo te parece altamente erótico. Sí, sobre todo hasta ahora. Sobre todo después de las 9 de la noche. Después te desquitas conmigo en vivo, en directo. Pero Dios mío, ¿qué pretenden? Creo que empezaré a retirarme lentamente de este lugar.
Bien, oye, una de las cosas que a mí me gustan mucho de la novela es que títulos como Anotación de Quinsacara en una hoja suelta. Me gusta eso de romper el formato. Es como cortasiano un poco. De no ponerle claro, de cortar un poquito como tan estructurado de capítulo 1, capítulo 2, me entiendo, así como poner como nota de Carbonell. Es cortasiano en el sentido de que es innovador y vanguardista. Sí, tiene otras cosas. Pero efectivamente no hay referencias al respecto. O sea, esto como de ir poniendo como nota o pequeños poemas hace entretenida la lectura. Sí, me gusta como recurso. Sí. Sí, me gusta como recurso, lo encuentro dinámico, lo encuentro entretenido, ¿cierto? No es o sea, salimos de la estructura formal, ¿cierto? Capítulo 1, capítulo 2, claro, capítulo 3, sino que vamos dándole forma, digamos, a las escenas. Y eso se me hace súper cinematográfico. Sí. Sí, lo sabe de esa misma manera. Bueno, oye, siguiendo con el femenino, que digámoslo, no tiene nada que ver con lo que tú leíste. Está un poco disperso. Sí, ¿tú crees que ahora fue otro un fin de semana duro? Dice no tiene nada que ver con lo que tú leíste. Bueno, a mí me parece que sí. Bueno, digamos que este es un libro además editado por Ediciones Urañas, y queremos de algún modo saludar esta iniciativa que hay de apoyar al autor Nobel, al autor joven, en la producción narrativa. Cosa que es compleja acá. No, y una editorial que funciona de manera completamente independiente. Absoluta, total y absolutamente independiente. Nosotros que hemos participado con Ediciones Urañas sabemos que más independiente. Más independiente no puede ser. Bueno, volviendo, yo quiero un poco así como cerrar el tema de Alex. Sí, me parece que podría haber habido un desarrollo. Ahora, yo justifico que Alex no esté suficientemente desarrollada, única y exclusivamente, porque yo sostengo la teoría de que entre Quinsacara y Pedraza existe amor de aquel. Sé que yo... Entonces, como este enamoramiento un poco guay de fascinarse por la otra persona. Ay, qué linda esa palabra, guay. Sí. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo marqué incluso varios sostenga su tesis, por favor. Justifique. Una vez más. Fíjate tú que yo marqué, y yo pienso que de algún modo en la novela, yo no sé si habrá sido intencional esto de Jorge. Tú dices cosas como, por ejemplo, cuando entraban al baño juntos. Claro, o sea, hay un momento, ¿cierto?, que es muy tarde, que ellos están muy ebrios, y dicen, bueno, y finalmente entramos juntos. Yo lo encontré sugerente. Ando muy sugerida. Pero sí, yo lo encontré sugerente. Bueno, es que los estados de ebriedad generalmente son sugerentes. Interperancia. Perdón, interperancia alcohólica. Claro. Ya, oye, sugerentes. ¿Quién va a cantar ahora? Yo canto. Ya, cante. Bueno, esta para mí también es una novela que está llena de referencias al rock, que a mí me gusta mucho. De hecho, con Jorge también cuando nos hemos juntado, digamos, fuera digamos, de estos escenarios literarios, conversamos un montón de música. Y coincidimos en que la canción de la novela es Disorder de Joy Division. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now.
the spirit lose a feeling, let it out somehow. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Conversación con Carbonell en la Calichera. ¿Qué piensas de la novela de Quinsacara?, me preguntó Carbonell. Es una buena historia, le respondí. Lo creo firmemente, pero también es cierto que la literatura está llena de historias tremendas. El problema es la forma que le das a la historia para que le haga justicia a las ideas que la sostienen. Y la forma no es sino otro nombre para la resistencia del escritor frente al acto de escritura. Hice una pausa, le di una fumada al cigarro y terminé. El problema no es la historia, es la resistencia, dije. Oh, que metía el desastre de Jorge Cifuentes en la República de las Letras. Oye, qué lindo concepto el de resistencia. Sí, de hecho, para mí es el concepto de la novela. O sea, lo dice, o sea, está desde la portada. Creo que... Oye, antes de ir a eso, vamos a saludar, porque estamos en el tercer bloque, podemos desordenarnos. Ahora sí, Francisco, ¿puedes abusar a toda la gente? ¿Puedes abusar del gran hermano que nos sonríe con el pelo más corto esta vez? Oye, queremos saludar a la Radio Sol, ¿cierto?, que generosamente le entrega a la comunidad este espacio en que nosotros nos juntamos a conversar de libros. Queremos saludar a la Universidad Católica del Norte, a la Escuela de Periodismo, a nuestro gran hermano Ricardo Reiter, que se queda hasta tarde con nosotros en la noche grabando, a todos los chiquillos que nos acompañan, que nos suelen acompañar, a la Constanza, que les manda grandes cariños, que ya pronto estará, y a la gente que nos saluda. Bernardo, ¿tú tenés el obituario? Yo tengo parte del obituario, porque en realidad son más personas de las que uno cree, piensa. Bueno, además de los... O menos quizás. No, yo tengo fe, tengo esperanza. Y en Chile y su futuro. Sí. Bueno, además de los habituales, Andrea Silva, la Camila Vera. Camila Francisca. Bueno, saludar también a Eduardo Rojas, a Despina, que fue abuela hace poquito, así que le mandamos un cariño grandote a ella. Abuela la Pina. Sí, Pinita fue abuelita, así que... Linda, preciosa, le mandamos miles de besos a la Cariños Pina. gigantes y un abrazo con todo el amor del mundo, igual que ella, a Les Prieto, por supuesto. La queremos tanto, es tan linda. Tan bella. Yo creo sí. que es perfecta la Les. Si hubiera sido hombre, la adoptaremos. la hubiera amado. Sí. Guillermo Olivares, a María Luisa Rubina, querida, mi madre, por supuesto, mi querida. madre. Al maestro Lucimar Ramos y, bueno, a Omar y a un montón de amigos que se nos quedan por ahí por el tintero. Al Mauro Roa, que el otro día decía, yo los escucho de vez en cuando y no me saludan. A la Marieta Morales, que anda en ¿sí? Santiago presentando su cartografía de los arenales. Felicitaciones entonces a Marieta por sí. Gran trabajo. Oye, y sabes tú que, bueno, la Marieta, ya que estamos hablando de literatura antofagastina, la Marieta es hija de quien quien inspira estas ediciones Uraña, que es la editorial, que es el poeta Miguel Morales, ¿cierto? El tipógrafo uraño, que tiene una trayectoria vastísima como poeta, que además tiene sobre sí parte de la historia de la narrativa antofagastina, que además conoce mucho de... Cierto que fue parte de la
de la fundación del Grupo Tebaida, de grupos bastante vanguardistas. Fue bien vanguardista él junto con Deichler, que fue bien amigo de él, cuyas obras nosotros poseemos. A mí me gustaría mandar también saludos, bueno, a Benjamín y a María Constanza, que fueron las personas, bueno, y a Jorge también, que fueron las personas que estuvieron, digamos, en este trabajo. No es fácil escribir, como dice acá. Como yo decía recién, y la cita que elegí esta vez, ¿cierto? La lectura estaba basada precisamente en eso, el concepto de resistencia, lo que es terminar una novela, y después de eso, ¿cierto?, tener el valor de editarlo, ¿cierto? Que es el valor de decir, oye, esto no va, esto no sirve, esto hay que sacarlo, esto hay que cambiarlo. Ese es un trabajo, yo creo, bastante arduo. ¿Tú tienes pega ahí de editor? Por ejemplo, con otra novela antofagastina que es La Ballenera. La Ballenera. De nuestra amiga Les Prieto. Sí. Que también yo creo que próximamente va a estar acá en la República para comentarnos sobre el trabajo que hicimos con La Ballenera, que también salió por Ediciones Uraña. ¿Cierto? Muchos saludos a toda la gente de Ediciones Uraña, Francisco Lugo, a la María Constanza, Benjamín, ¿cierto? Y a todos los que sabemos que trabajamos con la editorial. Y volviendo un poco al tema de la resistencia, ¿cierto? De este ejército de escritores, de estos jinetes del apocalipsis, como yo los veo, me gustaría también hacer hincapié en los diálogos literarios que hace el autor dentro de cada página. Es decir, creo que hay un afán de conciliar ideas, de esta idea de que no estoy tan solo. La literatura finalmente me refugia. ¿Sí? ¿Tú encontráis? Sí, creo que hay bastante se nombran muchos autores, y estamos hablando de Dostoyevsky, a Kundera, ¿cierto? Allá Sábato. Nombre del túnel de Sábato, que yo se lo dije a Cifuentes, lo podría haber asesinado. Sí, pero esa es tu Biblia, no vamos a hablar de eso. Es mi Biblia. Moriré algún día como morir Ibarne. Oye, sí. No voy a hacer comentarios al respecto. No, ya no. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Sí. Entonces, me gustan mucho estos guiños, porque, bueno, yo soy súper intertextual en torno a lo que es cuando hago análisis, y me gustan mucho todos estos guiños, ¿cierto? Estas citas que tampoco caen en lo académico, ¿cierto? Tampoco es como explicar, sino que para la persona que está, yo creo, ligada a la literatura, es capaz de interpretar por qué el autor está nombrando a tal o cual escritor. Sí, pero igual hay que estar más o menos metido en la literatura como por para... eso, claro, porque como no son académicos, ¿cierto? Entonces son pequeños guiños que también requieren de que el lector tenga, digamos, algún bagaje literario para poder entender este tipo de... Y hay que tener ojo con eso, que cuando uno está, digamos, construyendo un texto, ¿cierto?, para ver hacia qué lo estoy dirigiendo. Y también pasa con la música, que se hace mucho musical. más melódico el asunto, se hace mucho más de banda sonórico. Yo disfruto mucho que el Jorge haya metido tanta música, porque de hecho yo siempre imaginé como que el libro debería venir como un CD. ¿Cierto? Claro, como debería venir sobrecito. Como la música. Es como el libro soundtrack. Incluso cuando hablan de las cumbias, es como el momento de la cumbia y... Sí. Claro, pero bueno, hay que decir que hay muchas citas, bueno, al rock más duro, ¿cierto? Slayer. O sea, de los creadores del book trailer, deberíamos hacer como un book soundtrack. Bueno, y menciona mucho al deep rock, que era un local. Era un localísimo, que era el único espacio donde uno podía escuchar rock y no estaba lleno de minifalda y cumbia. Oye, porque este campamento minero está plagado. Y ahí mucho saludo a nuestro queridísimo Cristian Ochoa. Administró un tiempo el deep rock. Sí, maestro de los tuburios. Maestro. Bueno, Cristian Ochoa, que además es un tremendo fotógrafo, que tiene un trabajo sobre iluminación maravilloso. Una lástima que se haya cerrado el deep rock, ¿cierto? Bueno, pero él cuenta que desde ahí hace un tránsito, es como al revés, porque parte como el rock más duro, pasa por los Beatles y todo, y termina en una cosa más... No por Radiohead y Joy Division, ni por Slayer, y hay una serie de referencias musicales que le van dando coherencia también al relato. Pero ¿qué es el punto? Tiene coherencia en la medida de que el lector conoce a las bandas o más o menos ha escuchado ese tipo de música específica, porque ahí le hace sentido el por qué está ese tema. Pero también pasa que el lector... Pero es interesante cuando un libro te lleva a investigar. Eso, ¿sabes qué? Porque ponte tú, yo que no estoy especialmente vinculada a la música, hacia la literatura, a uno le pasa que tú empezás... Yo tengo un cuadernito donde anoto mis listas famosas, y tú llegás ya a esa música a partir de... Convengamos que igual somos un poco bichos raros en ese sentido, pues si nosotros pescamos un libro y terminamos leyendo 4. Y eso nos pasa, sí. Oye, bueno, vamos un poco... Bueno, decíamos que esta era una novela que tenía 4 personajes,
ya conversamos un poco de Alex, ¿cierto? Yo me quejaba un poco con el Jorge de este como medio dibujo nomás que hay, siendo que aparecía ella como personaje súper potente. O sea, yo dije, una mina, loco, cuya primera experiencia sexual fue con un evangélico, 30 años mayor que ella, me pareció total. Sí, pero recuerda que pero hay casos como Bolaño, que de un personaje femenino después sacó una novela que es Amuleto, desde Los Detectives Salvajes. Sí. Bueno, me golpean. Una vez más. Lo que pasa es que sin hacer las comparaciones, o sea, dejando de lado eso, es lo que conversamos, o sea, podría haber sido más desarrollado, podría haber tenido algo más, pero el hecho de dejarla en este dibujo también le genera esta intriga y este gusto a decir, oye, o sea, lo que pasa es que a mí me partió como buena idea. Es que el personaje de Alex es una súper buena idea. O sea, esta mina, ¿cachai? Sí, no sé, me parece muy determinada. Es como que tiene partida de caballo inglés. Tal vez, como hemos tocado tanta novela clásica, estamos un poco como condicionándonos al personaje concreto. Así. Sí. Oye, ¿tú encontrás que esta es una novela postmoderna que se inscribe dentro del postmodernismo? Mira, para mí el postmodernismo en realidad murió. Yo creo que estamos en el transmodernismo. Sí, hace rato. Ya, bueno, oye, tenemos que decir que nos acompaña la Elisa de Cremona, que me hace sella, ¿cierto? Se va a ir a colgar. Luego yo dije, novela postmoderna, y va a ir y se va a colgar. Oye, espérate, Bernardo, tú nos tienes que cantar primero, antes de seguir. Ya, bueno. Yo me voy a ir con Procol Harum, Wider Shade of Pale. At first just go sleep, turn the wider shade of pale. At first just go sleep,
turn the wider shade of pale. En Radio Sol, la radio para los grandes sueños. Seguimos con la República de las Letras. Lo que Alex sabía sobre el sexo hasta ese momento era lo que había escuchado de sus padres a través de la pared de su pieza. Era tan delgada que escuchaba los gemidos, el crujir de las maderas de la cama y las nalgadas que su padre le daba a su madre. Esa fue su educación sexual. A veces incluso los veía. Su padre se vestía de carabinero y su madre se ponía el vestido que usaba para ir a la iglesia. Geometría del desastre, Jorge Cifuentes. Mamita, no hay ninguna referencia a ti. Papá, mamá, hice todo mal. Mi padre no me escucha. Oye, qué buen. Ahí yo pienso que hay una referencia y está muy bien. O sea, desde el punto de vista de la ficción, me gustó mucho este guiño que hay, ¿cierto? Que en el fondo son los papás de Alex, ¿cierto? Porque está en el contexto de la iniciación sexual de Alex, cuando se lo cuenta a Pedraza, ¿cierto? Su iniciación sexual con este hermano de la iglesia que es 30 años mayor, cuando ella tenía 19 años. Lo encontré total. Chiquillos. Bueno, yo quiero ir un poco más allá del asunto, quiero seguir avanzando en el texto. Otra de las cosas que me pareció notable fue este tema, primero, durante muchos pasajes tiende a volver en el tiempo, a volver a contar lo que pasaba antes o durante ciertas situaciones, donde generalmente estaban bebiendo, ¿ya? Pero, por ejemplo, este tema de robarse uno de los patitos de la Avenida Brasil, o de sacarle el auto al hermano, que también habían bebido ebrios y habían echado a perder los frenos, que finalmente termina con la historia, y que también termina abierta. Pero que igual es interesante eso que dice Francisco, que en definitiva es una historia inacabada. Es inacabada, tiene muchos espacios abiertos que dejan a la interpretación, y eso lo hace interesante. Ahora, depende mucho de la cercanía de la persona, del lector con la ciudad, para poder ir rellenando esos espacios vacíos o con las propias historias que tiene. Me llama la atención también este tema de, y mirando un poco más lo que es la literatura de Antofagasta, o que se está haciendo un poco en Chile este último tiempo, en este tipo de personaje que es disruptivo, que va desde la resistencia, como decía Francisco, desde de poder soportar la realidad que lo rodea, sin mayores detalles. O sea, se siente sobrepasado, desbordado acerca de las cosas que lo rodean. Hay una marginalidad. Claro, sobre las cosas que quiere hacer. Ahora yo encuentro que yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa que con esta novela siento que él resiste. Que hay una parte incluso que habla literalmente acerca de la resistencia, que como concepto me encanta. Él resiste desde la borrachera. Eso igual me supera un poco. Como que encuentro como ¿Beben que demasiado? O sea, no, me parece maravilloso que todo el mundo beba y se embriague, se drogue, y tenga sexo libre, claro, tenga rock and roll y todo el mundo se ame. No, pero me pasa que narrativamente hace demasiado hincapié. Es que yo ahí como si yo lo hubiera editado, que nadie nunca me lo hubiera pedido, si yo lo hubiera editado como que lo hubiera sacado un poco así, entonces bebíamos de nuevo, o sea, pero que por ejemplo, mira, está ahí en la calichera, o sea, ¿qué está ahí? O sea, hay gente que no va a beber a la calichera, partamos por ahí. Ah, sí. Yo creo que hay algo que yo llamaría lugares comunes, y tal vez todo este peso, esta marginalidad, cierto, esta confusión también en la que vienen estos personajes, cierto, este limbo, porque yo siempre he sentido que ojo, no hemos nombrado un concepto que es la corriente de conciencia. Ah, sí, yo también voy a llorar, porque tú que eres el sofisticado y el entendido en estas materias de nosotros tres. Sí, yo también así en un momento pensé, dije, esto es como corriente de conciencia, habían ratitos. Sí, pero yo creo que la corriente de conciencia evolucionó en lo que nosotros ahora estamos llamando autoficción. Claro. Es que, mira, pasa por ejemplo, hay un escritor antofagastino viñamarino, porque ha saltado en vivir en las dos ciudades, que se llama Marcelo Cheloy.
Él escribió una novela cortita que se llama Bomboclat y también juega con esta marginalidad del personaje que resiste desde la drogadicción, desde el moverse en los espacios casi oscuros, los tuburios, esta niebla que rodea su propia historia personal y que va jugando con esto del sexo, de los excesos, de lo que no puede hacer con su propia vida, porque finalmente se trata de eso, o sea, es lo que no pueden terminar. A mí me da la impresión de que primero se tiene sexo, después uno bebe, después uno se droga, y cuando toda esa resaca ¿Ese es pasa... tu orden? ¿Ese es tu orden, Francisquito? ¿Estás No, pasando una receta, tu aviso? es una ¿Tu receta. aviso? ¿Estás pasando tu aviso? No, yo soy como un random. Yo soy como un random. ¿Por qué? Porque puedo tener todo al mismo tiempo sin ningún problema. ¡Wow! Pero sí, Wow. Eso es poder, eso es poder. no, eso no es poder, eso es hedonismo. Nihilismo. No, hedonismo. Yo creo que cuando todo eso se termina, entonces uno recién ahí es capaz como de llevar la historia al papel. Yo no creo en ese escritor que escribe borracho. Ay, pero ¿tú crees que Bukowski o No escribía borracho ¿Crees que Bukowski. Hemingway- De hecho, hay declaraciones del editor de Bukowski, de Black Parrow Express, donde él dice que Charles Bukowski jamás llegó ebrio a entregarle un cuento. Ah, pero entregarle, po. Porque es el trabajo. O sea, lo que él bebiera durante su tiempo libre era... Es que el beber, la droga es la búsqueda de No, y además del que concepto. también se exageran algunos tópicos, o sea, algunas características dentro de los escritores, porque también se caricaturizan. Sí, ¿cierto? mira, a mí me pasó en esta novela que me parece bien, pero me parece sí como que narrativamente muy reiterativo el tema de entonces estábamos borrachos, o sea, se entiende. Se entiende que es el Antofagasta del nuevo milenio, donde... El Antofagasta, el campamento minero, donde no tenéis sí, nada más es que hacer, porque supercampamento minero. claro, porque es un barrio rojo que tiene 20 cuadras. Claro. Y donde no hay nada más que chopería. Ahora se trata de dos estudiantes universitarios. O sea, Es que eso no lo dice, nunca dijo que eran estudiantes universitarios. No, dijeron que están en la universidad, pero uno No, puede sí. interpretar... Claro, sí, yo también estuve en la universidad y no fui a clase en 2 semestres. Es que yo estuve en la universidad y nunca estudié. Soy es que eso es lo Jean-Claude que pasa, Ramón. o sea, te da a entender muchas cosas, pero no. O sea, el libro es todo una historia incompleta. Incluso la historia de los mismos personajes, incluso el mismo Sí. final. Sí Porque lo diré. Son personajes incompletos. Sí, en el mismo final, que lo diré. Sí, Bueno. los tipos terminan esperando ahí y no hacen Ya, nada. oye, podemos decir que los queremos invitar primero que este jueves a las 18 horas en la Biblioteca Regional pueden ir, saludar al Jorge Cifuentes, van a estar el Bernardo y el Francisco también, Pueden empezarlo. lanzando esta novela, la pueden adquirir, es de Ediciones Uraña, los invitamos a apoyar el producto regional. Saludamos a Jorge en su ópera prima, que es una buena novela, los invitamos a leerla, a tener opinión acerca de ella. Otro aviso también es que está el lanzamiento de la feria Crea Arma tu Libro. La Feria Independiente, La Feria del Libro, Independiente. del Danilo Pedamonte. Sí, saluda a Danilo también Sí. por la iniciativa. Excelente iniciativa. Sí, excelente iniciativa, que ya creo que está en su 3er año, si es que no me equivoco. Y para que también participen en el ¿Eso va a lanzamiento, ser digamos, de esa cuándo? instancia. Eso creo que es el día miércoles, si es que no me equivoco. Ya. Así es que mis neuronas todavía no se ponen de acuerdo, pero ahí usted sabe, Facebook todo lo puede. Oye, le agradecemos al gran hermano que se queda esta tarde acá grabando con nosotros, a la Elisa de Cremona, que nos está visitando directos de Barcelona y que los va a agasajar la próxima semana con el poema El mío Cid. Ya, chiquillos, que tengan muy buena noche, esperamos que lo hayan pasado bien y que tengan buena semana. Buenas noches. Chao, chao. El libro, el más claro representante de la cultura y del ser humano. El libro, generador de conocimiento. El libro, la excusa para compartir, reflexionar y sobre todo leer. María Constanza Castro y Marcela Mercado les esperan el próximo jueves a las 21 horas. Fue La República de las Letras por Radio Sol. No olvides traer tu libro.